Eh, Tuve una invitación de parte de unos amigos, de Álvaro Silverstein y de Camilo Navarro. Ambos me invitaron a un viaje a Torres del Paine que queríamos hacer hace mucho tiempo. Teníamos pensado ya con Camilo ir, pero esta vez era un viaje diferente, porque uno de los integrantes, Álvaro Silverstein, tenía una discapacidad compleja. Tenía muchas dificultades para moverse, el tetrapléjico. Entonces, eh, tuvimos que afrontar esta situación, que era querer ir a un viaje que me imagino que a todos les gustaría conocer, que son una maravilla, una de las maravillas del mundo, ¿no? Y, y empezó una complejidad gigante, porque ¿cómo lo hacíamos? Si nadie lo había realizado antes. Y ahí Camilo y Álvaro, que fueron los pioneros de esto, que fueron los cabecillas, empezaron a averiguar cómo hacer este trekking. Ahí salimos a hacer crowdfunding, salimos a hablar con marcas a ver si nos podían ayudar y finalmente vimos que existía una forma que era a través de una silla adaptada que alguna vez le habían ocupado para otro tipo de viaje, no para este, y contactarnos ahí con la gente de Torres del Paine, que al principio nos dijeron que estábamos locos, que era súper difícil, y finalmente terminamos yendo un grupo de 10 personas con la voluntad y las ganas de los amigos de poder llevar a nuestro amigo y cumplir su sueño, que era llegar a Base Torres. Eh, Ahí, con la misma organización de Torres del Paine, de hoteleros de Torres del Paine, nos fueron dando ciertas comodidades y nosotros con esta silla, la Juliette, que está hecha en Francia, la llevamos, que finalmente era bastante cara, y como les decía, con auspiciadores, con la misma ayuda de la misma organización de hoteles, pudimos lograr llegar a Base Torres y nos inspiramos y después seguimos el camino nomás y logramos hacer la W completa. Hicimos viajes incluso en kayak adaptado, y fuimos por todo el camino Mirador. Realmente fue una experiencia muy enriquecedora y, como les decía, transformadora. Oye, qué increíble. O sea, como que se te abrieron las posibilidades del mundo. Es tan rico cuando pasa eso, cuando uno piensa que puede llegar hasta acá y de pronto se ve que es más. Es tan empoderadores. Uf, es una experiencia que emborracha de manera como esa euforia. Qué bonito. Entonces tú decidiste continuar con esto, ¿verdad, Francisco? Claro, claro, como tú dices, fue muy enriquecedor y para todos, porque nuestro amigo del grupo era uno solo el que tenía las dificultades para poder movilizarse en Torres del Paine, pero fuimos todos nosotros los que nos enriquecimos, fuimos todos nosotros los que aprendimos también con esta experiencia y también nos dimos cuenta de algo ahí, y ahí fue la revelación de este momento, y la revelación fue que un lugar donde todos deberíamos tener el derecho de ir no estaba adaptado y no tenía las condiciones necesarias para que personas con discapacidad pudiesen disfrutar de un espacio como este. Entonces ahí dijimos, ¿habrán más lugares como este? Y en verdad, mirando la geografía de Chile, que es tan bonita, que es tan adepta al turismo, había muchos lugares que no se podían explorar. La segunda etapa o el segundo desafío fue Rapa Nui, nada más y nada menos. Quisimos ahí ir en esta segunda experiencia, donde ahí llegamos a un lugar donde no estaba adaptado para personas con discapacidad. Eran muy pocas las personas en silla de ruedas que iban, y el lugar no estaba, y cuando iban no estaba adaptado para que estas personas pudiesen ir. Entonces, eso ahí había un problema, y un problema gigante que quisimos afrontar, y fuimos también ahora con más personas en silla de ruedas, y logramos adaptar todos los senderos, o la mayoría de los senderos más icónicos de la isla, también para personas con discapacidad. Y cómo lo hacíamos, cómo fue cómo empezó el modelo a funcionar. La idea fue contactarse con tour operadores del lugar para que esos tour operadores adaptaran sus instalaciones y también aprendieran cómo poder hacer turismo adaptado, y ellos después se hicieran cargo de cualquier persona que quisiese ir a Isla Pascua y también pudiese hacer la misma experiencia que nosotros. Lo mismo que habíamos hecho antes en Torre del Paine, que dejamos la silla que nosotros habíamos logrado juntar las lucas para poder dejarla ahí. Esta idea la replicamos acá y también adaptamos la isla para que más personas con discapacidad pudiesen ir. Oye, qué fantástico. Pero, y me llama la atención algo, yo sé
que en Isla de Pascua hubo un leprosario por muchos años. Es más, el último leproso de Isla de Pascua murió en 2014. Además tiene que haber gente de tercera edad. Y uno pensaría que una isla así está adaptada para que la gente, los habitantes de la misma zona, que son viejos, que tienen problemas para movilizarse, puedan movilizarse con... Y no es así. O sea, sobre todo considerando que era una isla sanatorio durante muchos años. Me parece preocupante. Alberto, ¿qué opinas? Creo que el Francisco y su grupo de amigos abren un espacio súper virgen para poder avanzar en temas de accesibilidad y turismo. A modo de anécdota, yo he intentado varias veces ir a Pascua y no he ido nunca porque lo que se me ha dicho, cuestión que no he constatado, se me ha dicho que no es viable tocar los Moai, ¿vale? Por diversas razones. Y claro, usted entenderá que si yo soy ciego no tiene mucho sentido ir a un lugar en donde no voy a poder tocar el máximo atractivo como son los Moai. Pero ahí a mí se me produce un conflicto cognitivo porque si bien es cierto los Moai tienen su particularidad, su peculiaridad, ¿no? Por ejemplo, en el Louvre de París te dejan tocar estatuas del ciclo románico, ¿vale? Que también tienen lo suyo. Son estatuas de 2000, 2500 años de antigüedad, de mármol y todo lo demás. Entonces, a lo mejor, supongo yo, creo, este espacio virgen que tiene Francisco con el grupo de amigos con el que está abriendo el turismo accesible, debiese ir bebiendo, ¿no?, de aquellas necesidades que los mismos usuarios, que somos las personas con discapacidad, debemos ir planteando. Porque claro, no se puede resolver un problema si no se conoce, ciertamente. Entonces sí creo que efectivamente el espacio en el que ellos están como organización intencionando adecuaciones y mejoras para el mundo de la discapacidad en Chile es algo notable, de verdad, súper notable, porque tristemente en nuestro país el turismo no es espectacularmente accesible, tiene sus dificultades, y Pancho podrá contar seguro miles de anécdotas que le han pasado, no solo para las personas con discapacidad física, me imagino para las personas con discapacidad auditiva, para nosotros los ciegos, en fin. Entonces, de verdad, creo que le ha dado en el clavo y sería súper interesante que el Pancho nos contara parte de las anécdotas que tienen que haber vivido, del anecdotario que tiene que ser súper interesante de escuchar. Bueno, como tú decías, la idea partió, ¿no es cierto?, con personas en silla de ruedas, que tenían esta dificultad para movilizarse en terrenos más difíciles, pero también nos salió y nos asomó esta misma duda: ¿cómo podemos abarcar más aspectos de la discapacidad, que es algo muy amplio? Porque ahí descubrimos también y nos fuimos dando cuenta de cosas, como que el 5% de las habitaciones del mundo hotelera tiene la capacidad para recibir, está adaptado para recibir a personas con discapacidad, solo un 5%. O que 500.000 personas al año tratan de viajar y no pueden viajar porque no están las condiciones. En total se ha hecho un estudio que son más de 500 millones de personas con discapacidad que han tratado de viajar y no han podido porque el lugar no les permite o no está adaptado, no está preparado para que las personas vayan. Entonces, como había que abarcar más espectros de la discapacidad, lo que logramos hacer en Isla Pascua fue un gran hito porque nos involucramos con la comunidad. Nos involucramos con Mao Genúa, nos tocó justo la transición entre que fuera de CONAF el parque a que lo pasaran a ser parte de Mao Genúa, quienes tomaban ya el control del parque. Nos tocó también justo la visita a la presidenta Bachelet, estuvimos ahí en un curanto de honor con ella, y ahí nos tocó compartir también, y también pudo ver que estábamos haciendo muchas cosas por la inclusión, así que estuvo bastante bueno, pero el viaje que vino después abrió un poco este espectro. El viaje que vino después fue San Pedro de Atacama, que también era un lugar que empezamos como haciendo, porque donde íbamos nosotros hacíamos un documental, donde íbamos grabando la experiencia, íbamos mostrando cómo íbamos adaptando, entendiendo también que este era un puntapié inicial para que después
las mismas comodidades, las mismas personas empezaron el proceso, porque esto no es cosa de ir una vez, hacer la experiencia y de ahí quedó por siempre y le llamamos lugar inclusivo. No, esto es un proceso que toma mucho más tiempo y que el lugar se tiene que ir adaptando constantemente y es un trabajo que es de aquí en adelante. Es como nosotros ponemos como el primer cimiento de esto, el primer ladrillo. Luego después vino San Pedro de Atacama, donde invitamos a personas ciegas, invitamos a personas sordas, y también fuimos con personas con distintas discapacidades en silla de ruedas, qué sé yo, para también ponernos este desafío por delante, que era buscar más tipos de discapacidad y cómo nosotros íbamos adaptando los lugares. Y ahí nos fuimos dando cuenta de que también necesitábamos tener senderos con interpretación, como era lo que tú decías, Alberto. Y un gran ejemplo de esto eran algunos jeroglíficos que habían en piedra en San Pedro de Atacama y que había una maqueta que tú podías seguir justo lo que está delante tuyo con el dedo y con eso tú te dabas cuenta cuál era la forma que te estabas mirando. Aparte el guía también iba dándote un poco del reconocimiento del terreno, qué había atrás, qué había adelante. Entonces ahí tú ya hacías que una persona ciega pudiese sentir que estaba delante de él y saber que estaba delante de él con este sendero interpretativo, ¿no es cierto? Entonces nos fuimos dando cuenta de que todas las discapacidades podían converger juntas y se podían adaptar todos los lugares a lo mismo. Tu duda con Isla de Pascua se podría solucionar si te llevan algo del mismo material, que todavía lo hacen, de la misma piedra de cantera, para que tú puedas dimensionar lo que está en el otro lado y te lo vayan interpretando. Así que hay mucho que por hacer, estamos recién partiendo y creo que estos 3 lugares fueron una gran partida para lo que significa ahora Will the World en el mundo, que es una empresa ya muy importante en el mundo y la más importante en turismo de discapacidad. Aquí falta algo porque tú dijiste que habían hecho hasta kayak. ¿Es posible hacer, digamos, algo más como algo un poquito más extremo, digamos, como el kayak, precisamente, parapente y todo eso inclusivo? Porque, pregunto, entendiendo que se tiene que hacer con seguridad. Sí, esas experiencias se han ido multiplicando. Nosotros, cuando empezamos a trabajar en esto, que eso fue el inicio, la idea fue poder globalizar esto, porque en el mundo hay 1 billón de personas que tienen la necesidad y que tienen las ganas de viajar. Entonces, el mercado que abre esto es muy grande, es 1 billón de personas, y si le sumamos a cada persona 2 acompañantes que están involucrados con él, estamos hablando de 3 billones de personas que pueden participar del turismo inclusivo. Teniendo estas cifras por delante, la idea es habilitar el mundo, no solamente habilitar Chile. Y dentro de las experiencias que ofrece Will the World en distintas partes del mundo, existe parapente, existe surf adaptado, existe kayak, existen hikings en distintos lugares icónicos del mundo, incluso tours también por ciudades, que no solamente tiene que ser algo que pasa en lugares extremos, sino que el turismo en la ciudad tiene que ir adaptándose. Y ahí es donde es súper importante que empresas privadas, tour operadores y el gobierno se unan en esto, porque cada uno por sí solo no puede. Tiene que haber un lugar adaptado en las ciudades para recibir a los viajeros, tiene que haber hotelería necesaria, los aviones y medios de transporte también tienen que estar habilitados. Es decir, es todo un customer journey que tiene que llegar a un fin que es que todos podamos disfrutar y todos tenemos el derecho del ocio y todos tenemos el derecho de tener un turismo de manera autónoma. Alberto, ¿quieres comentar? Sí, Francisco dice algo que es súper relevante en el sentido de cómo debe compatibilizarse el emprendimiento del sector privado y el apoyo del Estado. Creo que aquí tenemos una deuda al respecto. El Estado debe tratar de implementar acciones afirmativas vía política pública para el desarrollo del turismo en beneficio de las personas con discapacidad, porque no me voy a comparar con Europa porque puede ser súper odioso. Pero al otro lado de la cordillera, a modo de ejemplo, en cualquier restaurante en Buenos Aires, en Bariloche,
hay cartas en braille y es habitual. Y no solo eso, es que la formación del camarero es espectacular. O sea, llega, te señala dónde está el servicio, dónde te está poniendo la copa. Acá esa formación no tiene el hostelero, ¿no? Y entonces ahí me parece que es parte relevante de la función que debiese asumir el Estado, ¿no? Para generar acciones que propicien la inclusión en el turismo y, como dice Francisco, pensando en que existe un mercado súper interesante e importante para poder desarrollar de forma inclusiva para todos y todos, ¿no? Y Francisco, y este organismo que ustedes, esta empresa de la cual tú eres voluntario, en el convenio con el sector público, ¿cómo es ese acercamiento? ¿Hay acercamiento? ¿El sector público es resistente o abre sus horizontes para la diversidad? Sí, para nosotros el sector público es un sector súper importante porque finalmente es el ente que da los espacios públicos adaptados que nos va a servir finalmente para hacer el turismo, ¿no es cierto? Porque una cosa es que el tour operador se pueda preparar para el sector, pero también los espacios públicos adaptados se necesitan siempre para en las ciudades donde vamos. Sin ir más allá, este año tuvimos un viaje a Machu Picchu, que no fue el primer viaje, sino ya fue el segundo viaje donde fuimos a recapacitar al tour operador, fuimos a recapacitar también a las personas de los trenes que hacían los traslados dentro de los trenes, fuimos a recapacitar también a las personas del mismo lugar de tour operadores que manejaban las sillas, cómo hacer transiciones, cómo explicar en un sendero descriptivo, cómo afrontar los distintos tipos de discapacidades. Entonces, esos cursos, ese nivel que necesitamos para poder instruir también a los tour operadores es algo que aquí en Chile cubre bastante el CENSE y que hemos tenido ahí bastantes conversaciones con el CENSE para nosotros poder poner cursos a disposición de todos los tour operadores que los quieran tener y lo pueden hacer también a través del código CENSE.